Bueno, sí, seguimos ahora con los métodos de obtención de compuestos importantes. El hidróxido de sodio, por ejemplo, es uno de los compuestos importantes desde el punto de vista industrial, lo vamos a obtener a partir también de una electrólisis. Solamente que aquí vamos a utilizar una salmuera de cloruro de sodio, vamos a obtener una solución acuosa de cloruro de sodio, obviamente en un proceso electrolítico, cuya cuba electrolítica va a tener una separación con una membrana, un material separador de la zona del cátodo y la zona del ánodo, para evitar que los productos de la reducción y oxidación electrolítica se vayan a mezclar. Hay muchos materiales que puedo yo plantear en esa barrera, pero desde el punto de vista químico, a mí lo que me interesa es evitar determinadas reacciones en este proceso electrolítico. Como es una solución electrolítica acuosa, entonces lo que va a ocurrir aquí es la oxidación del cloruro a cloro y la reducción del agua a hidrógeno y va a producir oxidrilo, ¿sí? Entonces, esta electrólisis la vimos en la parte de redox, cuando se explicaron los procesos electrolíticos, y lo que yo hago fundamentalmente aquí es brine, que dice aquí brine, es la salmuera. Yo utilizo una salmuera para electrolizar. O sea que es una solución acuosa de cloruro de sodio. Acá tengo agua. Entonces, la membrana, por ejemplo, fíjense, la membrana o el separador que tengo acá puede ser de distintos materiales, puede ser materiales sintéticos, especiales, puede ser asbesto, por ejemplo, pero de tal manera que me permita que pase el sodio, el ion sodio puede pasar el agua, pero no pueden pasar los oxidrilos. ¿Por qué? Porque el cloro, cuando reacciona con hidróxido de sodio, me va a producir esta reacción indeseable, en este caso, me va a dar hipoclorito de sodio, cloruro de sodio y agua. Entonces, no me va a dar lo que yo quiero, que es hidróxido de sodio. A medida que se forma el hidróxido de sodio, se va a ir cristalizando y se obtiene hidróxido de sodio con un buen grado de pureza, un buen grado, ¿sí? Acá acuérdense que vamos a obtener un ánodo de titanio, que es un cátodo de acero, que ambos son electrodos inertes, no van a participar de la reacción. El hierro, cuando se lo utiliza como cátodo, no participa de la reacción porque es una reducción, ¿sí? Entonces yo quiero que lo verifiquen bien a eso. Acá hay otra obtención de hidróxido de sodio, este producto tan importante y de tantas aplicaciones industriales, que es el método de la amalgama, que se llama. En este caso voy a utilizar nuevamente una salmuera de cloruro de sodio concentrada, voy a utilizar ánodos de carbono, o sea, ánodos de grafito que son inertes, y el cátodo va a ser mercurio líquido, ¿sí? Mercurio líquido. En el caso anterior, ustedes van a ver que el cloruro se oxida a cloro y no el agua a cloro, a pesar de que tiene un potencial menos negativo, un potencial de oxidación menos negativo o más positivo que la oxidación de cloruro a cloro. Pero acá los electrodos, estos electrodos de titanio, tienen un sobrevoltaje elevado para permitir que el agua se oxide. Entonces aquí se oxida el cloruro a cloro. Por lo tanto, acá tenemos como producto adicional cloro. Acá también va a pasar lo mismo. Yo tengo ánodos de grafito también que no van a permitir que el agua se oxide a oxígeno, sino que van a favorecer la reacción de cloruro a cloro. Entonces produce cloro gaseoso, que también es un subproducto importante del proceso. Y el cátodo va a ser de mercurio. Acá hay una llamada diciendo, la celda con cátodo de mercurio tiene sobrevoltaje para la descarga de hidrógeno. Así que por más que hubiese agua acá, no se va a poder oxidar a hidrógeno y producir oxidrilos. Entonces, lo que se produce es la reducción de sodio para producir sodio, pero mezclado con mercurio. Eso se llama la amalgama de mercurio. Luego esa amalgama de mercurio, fíjense cómo es el dispositivo. Por acá, fíjense acá cómo el mercurio mezclado con sodio en esa amalgama es recibido en este tanque
donde se van separando todas las fases. Se van a separar porque en este caso se trata con agua, se va a incorporar agua a la mezcla, a la amalgama de mercurio y sodio, y de tal manera que el mercurio no va a reaccionar con el agua, no es soluble, pero el sodio sí reacciona con el agua, como ya les explicamos en la obtención de hidrógeno, en el comportamiento químico de los metales alcalinos. Van a ver que sodio, amalgama de sodio en agua, el mercurio va a quedar tal cual, acá no aparece porque, bueno, falta mercurio, y se va a formar hidrógeno como otro subproducto importante del proceso e hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio va a cristalizar y se va a separar de este tanque separador, ¿sí? Y el mercurio vuelve a ser bombeado a la celda electrolítica, ¿sí? El mercurio vuelve a ser bombeado a la celda electrolítica. Acá este es el mercurio y esto que está colorado de azul es la salmuera, ¿sí? Esto obviamente está conectado a una fuente de electricidad y el ánodo, los ánodos, que son varios de grafito, están conectados a la terminal positiva de la fuente de corriente, y el mercurio, que es el cátodo, está conectado a la fuente también de corriente, al polo negativo de la pila, ¿sí? Entonces, acá hemos aplicado métodos de obtención concretos, compuestos importantes, en este caso el hidróxido de sodio, lo que sabemos de electrólisis. Bien. Acá está comparado distintos métodos para obtener hidróxido de sodio. Les planteo esta tabla comparativa para que sepan que comparar no es describir cada proceso, sino analizar lo que tienen en común y lo que no tienen en común, o sea, semejanzas y diferencias. Por eso entonces, ¿qué hacemos? Vamos analizando cada proceso y vemos qué aspectos vamos a comparar. Acá tenemos una membrana. El método de la membrana, en este caso es una membrana de material sintético que se usa como separador en la celda de cloroálcali. Y en este caso, este es otro método para obtener hidróxido de sodio, pero el separador es un diafragma que es asbesto mezclado con polímero. O sea que cambia el material, que es la barrera separadora entre el cátodo y el ánodo, del proceso del cloroálcali, de este proceso. El separador, el material separador, cambia con distintos materiales, ¿sí? Y finalmente el método de la amalgama, ¿no? Acá, el método de la amalgama, acuérdense que nos hemos hecho notar que el mercurio se recicla. El mercurio es un líquido. Vamos a ir marcando algunos aspectos. El mercurio es tremenda, es un líquido, es el único metal líquido, tiene una presión de vapor como líquido que es bastante elevada, temperatura ambiente. Por lo tanto, la manipulación con mercurio siempre debe tener ciertos riesgos. Entonces tiene que haber algún elemento de seguridad, barbijos, alguna forma de evitar que las personas que trabajan en un proceso industrial como este, aspiren el mercurio, porque el vapor de mercurio se va acumulando, es un proceso acumulativo, es un veneno acumulativo que se va incorporando al riñón y finalmente tiende a anular las funciones renales, que son de filtro. Filtra, lo que hace fundamentalmente es filtrar la orina, de tal manera de poder eliminar los tóxicos que tiene el cuerpo. Cuando el mercurio se va acumulando en distintas partes, hay partes clave del riñón, anulan su función. Eso hay que hacer notar. También hay que hacer notar, por ejemplo, aquí creo que la pureza, acá hay un aspecto que comparamos, que es la pureza, que en el caso de la amalgama es muy alta, del 50%. En el caso de los otros dos métodos, que es cloroálquido y con distintos materiales de separador, las membranas, por ejemplo, cuando se utilizan membranas de material sintético, tiene una pureza del 35% del producto, hidróxido de sodio, y menos cuando utilizo esta mezcla de asbesto mezclado con polímero. La pureza del hidróxido de sodio es importante porque eso tiene que ver con el precio del producto. Cuanto más puro, mayor va a ser el precio del producto. Vamos a ver el voltaje aplicado en cada una celda. En el caso del método de la membrana, hay bajo consumo eléctrico. En el caso del
el método de la amalgama tenemos un alto consumo eléctrico. Acá tenemos un alto consumo eléctrico. En el caso del electrolito, todos los casos vamos a utilizar cloruro de sodio, una salmuera de cloruro de sodio, es una solución concentrada de cloruro de sodio. ¿Sí? En el caso del método de la amalgama, vamos a necesitar un cloruro de sodio, o sea, bombear a la cuba electrolítica una solución más pura para que el proceso sea más eficiente. Y en el caso del método que utiliza un separador de asbesto o diafragma, también se le dice, en realidad es diafragma porque deja pasar el agua y los iones sodio, pero no deja pasar los iones oxidrilos para que no se junten con el cloro que se está formando en el ánodo y nos dé la reacción indeseable. Requiere menor pureza. Los cátodos, en todos casos, los dos primeros casos de hierro, y actúa. Cuando tengo cátodo de hierro, el electrodo es electrodo inerte. Y en el caso del método de la amalgama, el cátodo es de mercurio, obviamente líquido, con el cual tenemos que tener ciertos cuidados en cuanto, sobre todo, si tenemos que respetar leyes laborales, cada país tiene sus leyes laborales, y según el país pueden ser más exigentes, pueden exigir un menor tenor de mercurio en el ambiente, entonces tenemos que cuidar ese aspecto. En el ánodo siempre, en todos los casos, fíjense, tengo una semejanza cuando comparamos los métodos, es la oxidación del cloruro a cloro. La separación de la zona catódica en los dos primeros casos está separado para evitar la reacción del cloro y el hidróxido de sodio. En el caso del método de amalgama yo no separo la zona del cátodo del ánodo, no tengo la necesidad. Porque acá en el método de amalgama no se generan oxidrilos dentro de la cuba electrolítica, sino que se producen en el tanque separador donde ahí cristaliza el hidróxido de sodio. El sobrevoltaje, a ver, ¿dónde está? El ánodo de grafito tiene sobrevoltaje para que se oxide el agua, oxígeno, tanto en los dos métodos de cloroálcali con separador, hay un sobrevoltaje para la oxidación del oxígeno, por eso la oxidación que prevalece es la del cloruro a cloro. Y los productos, por ejemplo, en el primer caso, en los dos casos de los métodos separadores, puedo obtener cloro, hidrógeno e hidróxido de sodio, ¿sí? Cloro, hidrógeno e hidróxido de sodio. En el tercer método tengo cloro, hidrógeno e hidróxido de sodio. Lo que hago, aclaro acá, que el producto de la reacción hidróxido de sodio, el producto de la reacción de la amalgama de sodio. Amalgama son las soluciones de los metales con mercurio. Todas las soluciones de metales con mercurio yo las llamo amalgama, ¿sí? Yo y todos los químicos. Entonces, el hidróxido de sodio se forma por la reacción de la amalgama de sodio con agua en el tanque separador. Y bueno, la pureza ya la discutí, pero esta es una manera de comparar. Cuando yo pida comparar, yo quiero una tablita de comparación. No quiero una descripción separada de cada método. Bien. Acá está otro producto de los metales alcalinos de altísima importancia, que es el carbonato de sodio. Es lo que le llamamos industrialmente soda solvay. En el país está funcionando, y espero que siga funcionando, una empresa que se llama Alpat, que está en Río Negro y produce carbonato de sodio. Lo interesante de este proceso industrial, que a partir de materias primas muy baratas, van a ver, parte de carbonato de calcio, de piedra caliza y de cloruro de sodio, que pueden tener una salina, porque los saco de las salinas, puedo obtener un producto como el carbonato de sodio, que vimos que lo estábamos usando en la obtención de litio en el proceso del espodumeno, que lo utilizamos en el proceso de calsoda para ablandar dureza no carbonatada del agua pura. Entonces, traten de ir uniendo y relacionando lo que vamos tratando y no separar como una pizza cada uno de los temas. Fíjense que acá tengo el esquema de planta, que acá se carga con una, fíjense, por este lado lo cargo con una salmuera de cloruro de sodio, una solución muy concentrada de cloruro de sodio, y por acá lo cargo con la caliza. La caliza, el carbonato de calcio, como el carbonato de litio, se descompone por el calor y nos dan óxido de calcio más dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono que sale por acá y el agua van a producir hidróxido de calcio, ¿sí? Y el dióxido de carbono, en este caso el óxido de calcio sigue esta vía del proceso
y con agua se forma el hidróxido de calcio, una disolución. El dióxido de carbono ingresa a una planta a la cual también ingresó la salmuera. La salmuera va ingresando el cloruro de sodio concentrado. Acá está el cloruro de sodio concentrado. Reacciona con amoníaco. Ese es una de las sustancias que utilizamos, amoníaco. La reacción del amoníaco, fíjense, con la salmuera, la reacción, aquí se mezclan el cloruro de sodio con la salmuera, y el dióxido de carbono que vienen de la descomposición térmica del carbonato. Todo eso se junta en esta torre, el cloruro de sodio, el dióxido de carbono y el amoníaco. Todo esto va a la torre esta, ¿sí? Cuando ellos se mezclan se forma cloruro de amonio y carbonato ácido de sodio, ¿sí? Se obtiene carbonato ácido de sodio. Este carbonato ácido de sodio generalmente se lo recristaliza para purificarlo, y finalmente lo que hacen con este cloruro de sodio es calentarlo, calentarlo con el cloruro de el carbonato de sodio. Acá está puro. Cuando se lo calienta, o sea, cuando está en solución acuosa, aquí está mezclado con agua, así que solución acuosa, cuando lo caliento hasta la ebullición se descompone y nos da carbonato de sodio, que es el producto, dióxido de carbono y agua, ¿sí? Finalmente, lo que hacemos es aprovechar todos los restos que nos van quedando, o sea, todos los productos, subproductos de cada uno de los procesos, como hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio reacciona con el cloruro de amonio, que se forma en la etapa 3, y regenera amoníaco, forma cloruro de calcio y agua, ¿sí? Entonces, el cloruro de calcio vendría a ser un subproducto del proceso que hay que encontrarle algún destino. Se puede purificar, se puede fundir y electrolizar y obtener calcio en el cátodo, puede ser una alternativa. Si no, se acumula y se acumula en la planta, ¿sí? Si yo sumo todas estas ecuaciones, puedo obtener la reacción global. La reacción global es, a partir del carbonato de calcio y cloruro de sodio, obtengo productos con mucho valor, como el carbonato de sodio y el cloruro de calcio. El amoníaco es una sustancia que actúa en realidad como una suerte de catalizador, porque cataliza el proceso y finalmente después se obtiene, se vuelve a regenerar al final, en la etapa 5, se regenera, ¿sí? Fíjense acá cómo el cloruro de amonio que sobra acá, el cloruro de amonio, que sobra acá, se unen en esta torre, el cloruro de amonio con el hidróxido de calcio, que viene de acá, se unen con el hidróxido de calcio para dar cloruro de calcio, y regenerar amoníaco, que vuelve a ingresar en el proceso. Lo importante entonces es destacar que el amoníaco se recicla, se usa en pequeñas cantidades, se recicla. Y a partir de dos materias primas relativamente baratas o accesibles, se puede obtener un producto de gran valor industrial. El uso del cloruro de sodio en el papel, no lo mencioné esto, en la industria del papel, por ejemplo, para regular pH se le utiliza mucho el carbonato de sodio. Regular pH de alguna etapa del proceso del papel. Se lo utiliza también en el jabón con el mismo fin, regulador de pH. Se lo utiliza como sólido para obtener vidrio mezclado con dióxido de silicio con arena, se puede obtener vidrio. Y como insumo industrial, que ya lo mencioné, en el proceso de cal soda para ablandar dureza no carbonatada o permanente, y también bueno, esas son la utilización. La utilización siempre va a estar en relación a su propiedad. No utilizo porque sí el carbonato de sodio. El carbonato de sodio es una sal que proviene. El catión proviene de una base fuerte, no se hidroliza, pero el anión proviene de un ácido débil.
Así que el carbonato de sodio en solución, voy a tener carbonato en solución que proviene, es un anión de ácido débil, se hidroliza en forma básica. Por eso es que sirve como regulador de pH. Bien, entramos ahora a la parte de alcalinos térreos. Simplemente antes de seguir con este video voy a mencionar el estado natural. El berilio, al igual que el litio, está como aluminosilicato de berilio, está como magnesita en el carbonato de magnesio, como quiserita en el sulfato de magnesio hidratado y como carbonalita, que es una mezcla de sales de magnesio con potasio, o sea, de cloruro de potasio y cloruro de magnesio. Donde también se halla en el agua de mar, el berilio, del cual se extrae en gran escala, ¿sí? O sea, el berilio también se puede encontrar en agua de mar. El átomo central de la molécula de clorofila es el magnesio. Hoy les hablé de complejo, que era el tetrahidroxocincato, la sal compleja tetrahidroxocincato de sodio o tetrahidroxoaluminato de sodio. Esas sales son complejas. La clorofila en realidad es una molécula compleja que se coordina el ion magnesio y forma un complejo magnesio-clorofila que ayuda en el proceso de fotosíntesis. Ahí hay un compuesto de coordinación con un ligando que no va a ser oxidrilo como el tetrahidroxocincato o el tetrahidroxoaluminato, pero que es también un ligando que va a aportar pares electrónicos al ion magnesio. El calcio, electroncebario, se encuentra en carbonato y sulfato. El calcio se encuentra en los huesos como fosfato, eso no está aquí, pero se los nombro, como fosfato básico de calcio. ¿Ah? La presencia de magnesio y calcio es lo que no, de las sales de magnesio y calcio en las aguas naturales, lo que provoca dureza, ¿sí? Los metales alcalinos térreos son el segundo grupo de la tabla, por lo tanto también van a guardar ciertas similitudes con el primer grupo estudiado y van a tener algunas diferencias porque hay modificación de las propiedades